sensible que tiene que ver con la seguridad. Saben que se reconstruyó por estas horas el asesinato a un rapiñero en manos de la policía. Y que esto generó mucha polémica porque además ahora es la familia que está denunciando al policía. Repasemos el dato. El 22 de junio de 2018, Lucas Vera, de 20 años, intentó robar un automóvil a su propietario, un efectivo de la Guardia Republicana de 43 años que además se desempeñaba como chofer de Uber. El intento de robo ocurrió en Camino Petirosi y Ángel Aldave. El efectivo policial le disparó varias veces a Vera, quien falleció en el momento. Estamos tratando de ver si la respuesta de la persona en cuestión fue adecuada o conforme a derecho o no. La familia ahora lo único que reclama es que se haga justicia, que el policía pague como tenga que pagar, porque dejó a 2 niños sin padre y no es justo. No es justo. Ustedes reconocen igual que él iba a rapiñar. Nosotros reconocemos que él iba a rapiñar, que lo que fue a hacer directamente. No lo justificamos, pero ya matarlo, dejarlo sin vida como lo hizo, no se hace. Bien, el tema fue que lo matara, el tema fueron los 6 disparos. Acá estamos hablando de qué exactamente, no sorprende a nadie, ¿no? Entenderlo desde la lógica de la familia de la víctima, plantearlo como una injusticia, que iba a rapiñar y nada más. Bueno, la rapiña se supone que implica violencia mediante. Hoy en día vos nunca sabés si te van a rapiñar y te van a dar un golpecito con la culata del revólver y nada más, o si te terminan matando a ti. ¿La respuesta son 6 tiros? Si sos policía, además la respuesta son 6 tiros. Al final, ¿quién lo sabe? Bueno, por eso se está reconstruyendo el hecho, por eso se está investigando y me gustaría saber la opinión de los panelistas. Pero tal vez hasta incluso trascendiendo un poco más el caso puntual, porque falta información para eso. Pero sí tratar de entender, porque hoy estamos muy polarizados entre los que tienen mucho miedo al gatillo fácil, que podría encuadrar este caso, por ejemplo, y también un nuevo discurso que surgió a partir de la intervención de Leal, y que estoy segura que también está muy lejos de su intención o la esencia de su trabajo, la cultura antichorro, donde pareciera, por la teoría de la herradura, que se termina juntando, ¿no? Entonces, ¿en qué escenario estamos? ¿Qué le parece a nuestro invitado? Y le damos la bienvenida a Nicolás Guillou, antropólogo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Yo creo que estamos en un escenario de una sociedad fragmentada, claramente, que no logra superar esa fragmentación, pese a políticas públicas que algunas han sido bien pensadas, otras más o menos y otras no. Ese proceso de fragmentación que estamos viviendo continúa, es decir, no se logra frenar y va generando diferentes moralidades en las cuales la familia de un rapiñero sale a reclamar, lo cual también es infrecuente, no es común que salga a reclamar. Al mismo tiempo, digo el caso puntual, como escena que no. Pero más allá de este caso, también se sabe que dentro de la cultura delictiva, si te agarran, es injusto. No, ¿cómo que es injusto? Claro, te agarraron, lo lamento, pero, pero son culturas distintas, con códigos distintos. Hay que entender que uno de los ejes que constituyen el Uruguay contemporáneo es el eje carcelario, con una población que anda entre 12.000 y 14.000 presos, de los cuales salen 6.000, 7.000 por año, y entran 6.000 y 7.000 por año. O sea, el Uruguay de que yo era chico a no tiene absolutamente nada que ver. Eso hace que haya una cultura así delictiva, legitimada, ¿sí? No comprendida todavía, porque claro, abarca una cantidad de población, un número poblacional que fue abandonado a sí mismo hace décadas. Es decir, tampoco hay que ver los procesos históricos de esta constitución, de las nuevas formas de pobreza en Uruguay, que empiezan en los 90, o sea, estamos hablando de los 90 del siglo XX, se arrastran y después... ¿Del Uruguay o del mundo y la región? Porque cuando hablamos de violencia, siempre se dice que Uruguay no es exclusivo, pero ahora resulta que... se vivió a nivel mundial y de hecho hay estudios de estas nuevas formas de pobreza y estas nuevas formas de criminalidad
tanto en la Valier, en las afueras de París o en Estados Unidos, etc. Hay varios trabajos de sociólogos y antropólogos sobre este tema, que también es complejo de entender, porque se empiezan a naturalizar acciones, estilos de vida. Es decir, para muchas familias es común que parte de sus parientes transiten por la cárcel. Es común que su destino en algún momento va a ser caer, perder, como dicen, y ir a la cárcel. Y el enemigo a priori es la ley. Y sí, pero también en esa fragmentación, la parte de la sociedad que no está en esas lógicas, muchas veces está en lógicas que también... Hace unos años, en un medio hicimos como una suerte de seminario sobre la lumpenización de la sociedad uruguaya. Yo creo que es un fenómeno real que no afecta solamente a estos sectores más abandonados y golpeados, que golpean también, sino que... ¿Sacaron lo peor de los demás también? Sí, ¿De los que están del otro lado? Los 6 disparos es un ejemplo. Yo creo que... Los 6 disparos puede ser un ejemplo, la cultura Por ejemplo, o el llamado a ser antichorro es un ejemplo. También es un ejemplo. Por ejemplo, hay una cultura, en el caso de Argentina, de lo antichorro muy fortalecida, también porque más o menos son países que han transitado por situaciones parecidas y las formas de reconfiguración o han sido poco inteligentes o insuficientes. Pero también yo creo que hay una suerte de... ¿Hay alternativa? Sí, hay, pero lo que pasa es que, a ver, no solo hay que pensar en ellos y nosotros. Si pensamos en ellos y nosotros, para empezar, bueno, por eso, yo creo si hay alternativa que al pensamiento, ellos y nosotros, eso es la pregunta. Yo creo que sí, pero implica también mirarse el ombligo, porque esa lumpenización también atraviesa sectores de la sociedad que están muy lejos de la criminalidad, que están muy lejos de la delincuencia. Atraviesa los lugares donde se produce conocimiento, atraviesa los lugares donde se producen creencias, arte, etcétera, etcétera. Uno ve el Uruguay contemporáneo y a veces se asombra justamente de la lumpenización en los lugares que jamás lo esperaría, de comportamientos mafiosos, corporativos, los lugares más sofisticados del Uruguay. Entonces, claro, también eso... antes no pasaba. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que antes no pasaban. Yo creo que este tipo de situaciones tienen que servir para hacernos pensar como sociedad, porque el ellos y nosotros es muy fácil. Bueno, sí, el narcotráfico existe, bueno, pero hay una cantidad de consumidores, y no estoy hablando de los consumidores de pasta base, estoy hablando que ciertos auges económicos, por ejemplo, han sido muy... favorables para el consumo de cocaína, que no es consumida por los sectores populares mayoritariamente, es clase media alta, burguesía. Bueno, ahí también se adentran ciertos elementos que no se quieren ver. Por eso ellos y nosotros, yo creo que es propio del pensamiento de una sociedad fragmentada. Bien, pero que ya está instalado, ¿no? Ya está, bien. Sí, yo creo ¿Cómo que se sale de esto? Y se sale con mucha reflexión, con gente realmente capacitada, y yo creo que hay mucha... ¿Es la educación, es el MIDES, es la policía, una parte es la educación, pero justicia? la educación no va a solucionar, por ejemplo, la otra vez me invitaron a un congreso de medicina familiar y comunitaria en el interior y me contaban la cantidad de niños abusados que reciben por día y niñas. Eso no lo soluciona la educación. Es decir, la educación tiene un conjunto de posibilidades y puede colaborar bastante, pero se requieren de una cantidad importante de mecanismos de reintegración social a partir de una mirada sincera sobre la totalidad, sobre ese nosotros, que yo creo que es muy difícil que lamentablemente, ¿no? Es difícil que esto se conforme, se constituye, porque muchas veces hay buenas intenciones, pero gente incapaz llevando, por ejemplo, políticas públicas. Eso ha pasado mucho. Hay veces que el dinero público se invierte en cualquier cosa, esa idea... Bueno, con lo que estaban hablando ustedes, el caso anterior, ¿no? Que da la impresión de que el dinero público en Uruguay, porque en otros países... yo siempre digo lo mismo, hay dos cosas que a mí me llaman la atención. En el Reino Unido, que es una economía un poco más compleja que la uruguaya, todas las empresas tienen las entradas y salidas online. En Uruguay no. Alemania, que es una economía un poco más compleja que la uruguaya, los ciudadanos reciben lo que gastó el Estado en impuestos creo que cada 6 meses. Yo no sé por qué en un país tan reducido, que es más o menos la población de Porto Alegre... No, y que nos jactamos de transparencia. Por eso, y con buena conectividad, nosotros no tenemos... A mí me llama profundamente la atención. Entonces, ese tipo de indicadores hacen que
tal vez seamos una sociedad bastante poco transparente. No me quiero comparar a otros países latinoamericanos, Sí. porque a veces uno se compara con desastres y sale obviamente mejor. Creo que es una sociedad que le cuesta mucho ver sus problemas, una sociedad extremadamente burocratizada, sin ninguna necesidad, porque somos 3 millones de personas, y con buenas intenciones muchas veces, pero realmente se han llegado a decir disparates como que la pobreza, por más que haya inversión pública, es una subcultura y por lo tanto no puede salir de así. Eso son, yo como antropólogo puedo decirlo, son disparates. Eso justamente es el problema acá en Uruguay también, que se le da mucha importancia al discurso político y a los políticos. Los políticos no son técnicos, saben muy pocas cosas, probablemente tengan una gran capacidad para conseguir votos y seducir gente, pero en realidad no tienen un gran conocimiento de la mayoría de ellos. Y bueno, muchas veces esas personas, obviamente porque están en el poder, eligen otras para llevar adelante determinadas políticas que mayoritariamente, o una parte importante, han fracasado y otras no, pero inclusive las que no fracasaron tampoco se las muestra como éxito, o en todo caso muy poco. Y bueno, y esta situación, esa parte en general, después que está instalada estos dispositivos culturales, por llamarle así, cualquier crisis económica ayuda a que todavía Sí, claro, aumente. más leña al fuego. Porque también el tiempo por ejemplo, de atacar de manera profesional el crimen organizado, en el caso de Uruguay, no estoy hablando del caso concreto que es un rapiñero individual que va a robar, sino de organizaciones criminales, el tiempo de hacerlo un poco pasó, ¿no? Entonces, en realidad, ya el crimen organizado en Uruguay está instalado y se requieren tener la madurez y el dinero y, por ejemplo, los profesionales que estén a la altura de abordar formas de criminalidad que están presentes en toda América Latina y que son muy difíciles de erradicar porque manejan mucho dinero, porque tienen vinculación con las élites, que eso es algo que nos cuesta a nosotros aceptar, porque tienen vinculación con el poder político y es algo porque financian campañas, porque lavan, hay una cantidad de edificios y etcétera, etcétera, que son producto de ese lavado, del narcolavado. Entonces, claro, hasta que no haya un nivel de sinceramiento, que un nivel de sinceramiento desde este lugar que lo estoy diciendo es riesgoso, porque afecta determinados intereses. Yo creo que todo este tipo de situaciones frágiles hacen que la gente vaya inventando mundos morales, ¿sí? Entonces, claro, son mundos que después no tienen diálogo ninguno. Bueno, el policía estuvo mal porque capaz que se puso nervioso. Yo entiendo lo que plantea, lo que pasa es que también el riesgo de relativizarlo todo tanto, ¿no? Sí. Y por más noble que sea la intención de aprender a mirarnos como un todo para entendernos mejor, pero también eso relativiza mucho y nos vuelve a todos responsables, a la sociedad toda. Digo, a ver, lo que está bien está bien, lo que está mal y eso hasta algún punto hay que sostenerlo. Claro, pero aparte O es borrar y eso que acaba cuenta de decir nueva. es muy importante, porque cuando se empieza con ese discurso, somos todos responsables, en realidad es como un lavado de manos a los Pilatos hacia los responsables que tuvieron o que tienen realmente acciones que llevar adelante. Ahora, en general, también pasa, no voy a hablar del caso de este muchacho porque es que también las soluciones que a veces nos da el cuerpo político son producto del desconocimiento. Por ejemplo, sabemos que el ingreso del ejército para la lucha contra el crimen organizado genera corrupción en el ejército. Eso tenemos datos, sabemos que, por ejemplo, la lucha del ejército contra los narcotraficantes genera corrupción. Viene siempre algún atontado político a traernos esa solución. Yo digo, pero esta gente no lee, no tienen asesores, no se informan, no viajan, ¿qué les pasa? Bueno, en fin, y hay una cantidad de situaciones así que también, digamos, la lógica esa miserabilista de tratar de comprender todas estas situaciones de violencia no ayuda mucho porque es una lógica absolutamente paternalista, ¿sí? O sea que se requieren intervenciones de parte sobre todo del Estado como representación de la totalidad, mucho más vehementes, tanto, digamos, en la realización de políticas públicas, que en realidad el presupuesto que se da para políticas públicas es muy reducido y la gente empieza a imaginar presupuestos que no existen.
Es verdad, no existen y piensan que el MIDES da una cantidad de plata que es falsa, o sea, son cuestiones muy básicas y que no logran satisfacer las necesidades de la gente, y también falta, digamos, la certificación en los procesos de represión, sobre todo en lo que tiene que ver con el crimen organizado. Pierre Bourdieu hablaba del brazo izquierdo y el brazo derecho del Estado. Sí, bueno, sí, es sí, eso. sí. El brazo izquierdo son las políticas sociales, el brazo derecho se representa. Pero hay ciertos complejos a la hora de poderlos compatibilizar. Exactamente. Bien, déjame ver qué opinan los demás. Graciano. Creo que tú diste en el clavo cuando dijiste vernos como un todo, porque esa invitación a vernos como un todo, de alguna manera, obliga a dejar por el camino el concepto de ellos y nosotros, y obliga a verlo todo desde el concepto de todos, de nosotros, desde el nosotros. Y si lo vemos desde el nosotros, entonces quizás la óptica es diferente, porque si lo vemos desde el nosotros, vamos a ver entonces que todas las dificultades y los problemas y las realidades nuevas que nuestro invitado Guigú estaba diciendo y que hemos comentado en otras ocasiones nosotros, son un reflejo de un tiempo nuevo que estamos viviendo y que todavía no logramos definirlo claramente. Hay, me parece a mí, bastantes indicios para pensar que lo que estamos viviendo es una crisis del Estado como lo hemos conocido hasta el momento. ¿Por qué hago este énfasis? Porque si lo miramos desde la óptica del nosotros, y vemos estos problemas desde nosotros, una de las preguntas que nos tendríamos que hacer es, bueno, ¿cuáles son las políticas o las medidas o las líneas de trabajo que favorecen al conjunto? Y no tratar de ver qué favorece a cada uno de los sectores en particular. Entonces, si hacemos el ejercicio mental de saber qué nos favorece a nosotros como un todo, claramente, por ejemplo, perseguir el delito es una cosa que favorece a nosotros, favorece a todos. Ninguna sociedad puede convivir, digamos, pacíficamente con el delito y con el delincuente. Eso es imposible. Por más explicación sociológica que se le busque, algunas muy equivocadas, como por ejemplo hacer un símil entre pobreza y delincuencia, por ejemplo, insultando a los pobres que no son delincuentes, que son la gran mayoría de los pobres que no son delincuentes. Bueno, si empezamos por ahí, encontramos un camino. Por lo tanto, ¿cuáles son las conductas o las políticas que favorecen al nosotros? Y ahí vamos a encontrar muchas respuestas. No tratar de ver si esto perjudica o beneficia a fulano o mengano, sino al conjunto. Y claramente, ya que estamos hablando de delito, por ejemplo, cualquier política racional, que privilegie el interés común, que es combatir la delincuencia, tendría que ser bien vista. Y sin embargo no ocurre así. Cada vez que hay un episodio de estos, siempre empieza la discusión y la legítima defensa. ¿Y cuántos tiros le pegó? Y le pegó 6, y con 4 no hubiera alcanzado, y si le pegaba 2. Bueno, empieza esa discusión estúpida, realmente una discusión estúpida, cuando se pierde el foco de qué es lo que nos favorece a todos. Y claramente hoy lo que favorece a la sociedad es la represión enérgica del delito. Porque ninguna sociedad civilizada puede convivir con los niveles de delito que hay en Dicho Uruguay. en otras palabras. Guigú habla de 12.000 presos, 6.000 que salen por año. Perdón, es un disparate, Graciano. no se puede convivir con Dicho esa en otras cantidad de palabras, delincuentes es lo que sueltos. dice alguien por aquí. Nadie lo mandó robar a joderse. Bueno, yo no voy a usar ese lenguaje. Yo simplemente lo enfoco de otro ángulo que me parece que tiene que ser lo más racional posible. Es ¿qué favorece a la comunidad en su conjunto? Favorece, en este caso, podemos discutir otros temas otro día, pero en este caso no puede haber dudas sobre que hay que perseguir la delincuencia con energía y con rigor y con método. Ahora, esto que nos favorece a todos también debe ser entendido no solo como política de represión del delito, sino como política de rehabilitación. Porque cuando tú hablas de los miles de delitos que se están registrando, cuando tú tenés índices de reincidencia de más del 60%, yo creo que no hemos entendido que eso también es política de seguridad. Que la gente que hoy que está durmiendo en la calle sale de la cárcel y que las políticas de Estado, no el Estado, las políticas que este gobierno aplica no han funcionado. Y me pregunto, por ejemplo, ya no solo qué estamos haciendo con los miles de reclusos, no, porque tú hablas de nosotros y que hay que comprender que la represión es el bien de nosotros. Lo tengo muy También claro. hay que comprender que la rehabilitación es el bien de por nosotros. ejemplo. A eso tenés que explicarle, no a mí. Me pregunto, no solo qué hacemos con los miles de presos que tenemos, que creo que todo el mundo a esta altura lo tiene claro, ¿qué hacemos con los hijos de los presos? Claro. Miles de niños tienen a sus padres presos y después les pedimos que compartan, tienen que ir a la cárcel varias veces a la semana a ver a sus padres presos, manejan el lenguaje de los presos, viven en esa realidad. Nadie los atiende. Hay niños que viven con sus madres, niños presos que viven con sus madres. Y después nos preguntamos por qué sus códigos parecen ser distintos a los nuestros. Virginia.
Bueno, yo primero quiero solamente hacer una acotación. Yo creo que más allá de lo que uno pueda pensar, la discusión sobre 16 tiros, 4 tiros, desde el punto de vista jurídico es fundamental, porque si no entramos en un terreno que es ya es ojo por ojo, diente por diente, y me parece que eso no está bien. Dicho esto, yo soy una convencida de que la fragmentación social se soluciona con Estado y más presencia de Estado. Lo que pasa es que hay que hacer una articulación correcta de las políticas públicas que hace el Estado. Y me parece que esa es una de las grandes fallas que ha tenido estos últimos años de gobierno, en donde se han intentado hacer políticas públicas, pero que no han tenido una buena articulación, que han sido intentos fallidos en muchos casos. Como vemos, recién ahora se están haciendo, salen a poco de terminar un periodo de gobierno, a hacer un censo sobre la cantidad de gente que está durmiendo en situación de calle, y uno se pregunta, bueno, y todos estos años pasados, ¿qué pasó con eso? Y por último decir que respecto a esta actividad que está haciendo el Ministerio del Interior, yo me pregunto, porque estoy convencida de que en realidad es el Ministerio del Interior el que tiene que estar haciendo lo que está haciendo, por ejemplo, ahora en el Cerro Norte, o debería ser el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, con compañía del Ministerio del Interior. Bien, Alfredo. Yo creo que el ellos y nosotros es algo que hay que tratar de erradicarlo. Yo creo que hay que hablar de un nosotros y reconocer que en ese nosotros tenemos de todo, desde el rapiñero que va a asaltar justo al policía y la queda, hasta el lavador de dinero que compra un edificio entero en Punta del Este o en Posito, yo qué sé. Es decir, o el corrupto, ¿no? El empresario corrupto que capaz que no se quejaba antes de los negocios con Venezuela porque resulta que le daba guita y ahora se queja. Es decir, creo que en el nosotros tenemos, viste, moscas blancas y moscas negras. Entonces, lo que sí está claro de que hay todo un tema. Lo de la lumpenización me parece que es clave, lo que me parece brillante ese análisis. Hay una lumpenización de la sociedad. Hoy se aceptan cosas de que no se aceptaban antes y que son normales, ¿no? Es decir, cuánta gente... Es decir, los narcotraficantes son espantosos, pero si van al shopping y me compran la ropa de marca y pagan en BDO, son bárbaros, ¿tá? Entonces, ¿en qué quedamos? Me parece que hay, sí, políticas fallidas porque no son globales, ¿no? Se apunta a lo puntual. Creo que vos tenés que tener una cuestión... Integralidad, que va a lo que decía Verónica, la cárcel es fundamental, pero la educación es fundamental. Me parece que tenemos que tener una visión diferente y creo que en eso el linchamiento que hemos visto a veces en algunos lugares tampoco es bueno, ¿no? Y esos son ciudadanos comunes y corrientes, son clase media, son... ¿Te parece al lugar que la familia del muerto haga una denuncia? No, me parece un disparate. Es como porque en ciertos códigos hay gente que para ciertos ambientes hoy del crimen organizado estar en la cárcel es un galardón. Sí. Es como que subís es como si fuera militar, te pasás de cabo a sargento, después a teniente. No, me parece que eso es un tema cultural que incide en determinados sectores. Bueno, eso no está bien. ¿Te parece bien a vos, José, que la familia del fallecido, que fue a rapiñar y no le salió bien, le salió bastante mal, ¿te parece bien que en la línea de lo que quiera denunciar? O sea, bien, sí. Es entendible. ¿Te parece el lugar a vos? En la línea de lo que decía Virginia con respecto a la cantidad de disparos, yo estoy de acuerdo con ella también, más allá de los aspectos jurídicos, es una correlación o relación de fuerzas, no es lo mismo que alguien te venga a atacar. Viene que el fiscal Gómez creo que había dicho en principio, no sé por qué estamos manejando 4 disparos. Bien, 4. Sí, totalmente de acuerdo. Y por otro lado, hay un... Como los viajes de placeres. Claro. No, había trascendido 6 tiros. De todas maneras, tanto da, son muchos. Hay un proyecto de presunta legítima defensa que está a estudio del Parlamento. Ahí tenemos a los precisamente políticos hablando de un tema que quizás no conozcan del todo, pero donde sé que los policías están muy preocupados porque eso le daría un marco para su trabajo. Me parece desmedido lo otro, siendo tu pregunta. Y también hablando de la violencia, de los factores de la violencia, creo que tenemos que atender que hoy en Uruguay la mayoría de los hechos violentos se producen puertas adentro de nuestros hogares, que no es un tema menor. Bien, Ale. Sobre esto, sobre el punto en particular, que me parece que no sé si deberíamos incidir mucho más, creo que me parece más seductor lo que nos propone Nicolás.
a mí me parece que hago mías las palabras del fiscal, creo que fue bien contundente y creo que lo sintetiza bien. Si la respuesta estuvo o no conforme a derecho, esa es la pregunta que tenemos que responder acá y no otra. Y para eso están las leyes, justamente, y para eso está bien que se cumplen. En todo caso, yo me quedo con la invitación que implícitamente nos hace Nicolás a propósito de lo que señaló. Las distintas moralidades surgen de una sociedad fragmentada. Una sociedad que se fragmenta va a generar distintas moralidades. Eso parece ser una obviedad. El problema entonces, ¿cuál es? ¿Las distintas moralidades o la sociedad fragmentada? Y si es la sociedad fragmentada el problema, yo soy de los que cree eso, ¿eh? Bueno, ataquemos primero, descubramos cómo llegamos a eso. ¿Desde qué moralidad atacás la sociedad fragmentada? Lo que pasa es que, en definitiva, en todo caso, hay una especie de utopía regresiva más o menos vigente que habla, y con cierto asidero, de que tuvimos en algún momento de la historia una sociedad menos fragmentada, con moralidades más o menos compartidas por todos, ¿verdad? Bueno, esa es la búsqueda que tenemos que perseguir. ¿Hay camino, hay viaje de regreso? ¿Es posible desandar estas violencias? Yo creo que sí, hay viaje de regreso, pero tienen que ser, lo que tú decías, el Estado tiene que estar muy presente, los privados tienen que colaborar con el Estado también, obviamente, pero no, a ver, tiene que ser algo serio, es decir... Pero en esta campaña electoral, ¿estás viendo algún camino, alguna alternativa? No, porque, a ver, bueno, gente en la calle desde que yo soy chico vivió, inclusive en peores condiciones que ahora. Pero de cualquier manera, lo que tú decías, el hecho de que, a ver, el Estado tenga un lugar, más o menos creo que son 60, 70 plazas para la gente, los miles que salen por año, que una cantidad de esa gente que vemos en la calle viene del sistema carcelario y trae las redes, obviamente, muchas veces delincuenciales del sistema carcelario, pero aparte, si no tiene otra salida. Hay mucha gente que hay que entender que no tiene otra salida que robar o hacer alguna actividad delictiva. Y es más, dentro de esta nueva moralidad, muchas veces la gente trabaja 4 meses, roba 2, o sea, tampoco no son situaciones dicotómicas como podían ser en aquel Uruguay hiperintegrado que... Bueno, el chorro del barrio era un problema, hay tango sobre eso, en fin, era una situación de violencia moral sobre el barrio, por ejemplo, porque y al mismo tiempo diciendo, bueno, se equivocó, pero era una excepción, no era la regla, no existía. Hoy es el que cuida muchas veces. Hoy es el que cuida el barrio, hoy... muchos narcotraficantes ayudan a los clubes, ayudan a las escuelas, a veces a las comisiones de fomento. Código de mafia, me hago amigo del pueblo para que me quieran. Pero aparte aportan materialmente elementos que ni el Estado ni los privados aportan. Sigue siendo corrupción. Totalmente, y aparte logran obviamente un entorno amistoso para llevar el tráfico, que es lo que les interesa a ellos. Creo que tiene que ser una política... ¿Pero entiende lo que queda planteado? Realmente seria. Hay una sociedad fragmentada, sociedad mundial, ¿no? Fragmentado. ¿Desde qué moral? No todos los países del mundo están fragmentados. Pensando en nuestras latitudes, ¿desde qué moral se va a abordar el problema de la sociedad fragmentada? Porque cada gobierno aparentemente tiene su moral propia, ¿o no? Sí, yo creo que si uno tiene una sociedad fragmentada, por ejemplo, tiene que evaluar, y la ciudadanía tiene que evaluar en qué se gasta el dinero público. O sea, la prioridad, obviamente, y no es por hacer miserabilismo, tiene que ser evitar la fragmentación, no otro tipo de gastos. Ahora, el problema que tal vez haya determinados gastos que generen más votos, por ejemplo, para esta campaña. Y esas son las lógicas políticas. Digo, no voy a dar ningún ejemplo. Por eso no está el tema en campaña. No voy a dar ningún ejemplo, pero evidentemente que tal vez hay gastos que se hacen con el dinero de la gente que podrían invertirse de manera adecuada y racional en colaborar a disminuir esta fragmentación, pero eso no se ve, no es visible, no trae votos, o en todo caso los votos de esa gente ya los tengo, entonces tengo que estar haciendo inversiones para atraer votos de clase media o de otros sectores sociales. Y bueno, lamentablemente son las lógicas del sistema político en este tipo de países que
A ver, Uruguay no escapa a la lógica de los países latinoamericanos que son estructuralmente corruptos. No es una cuestión de coyuntura. Todos, inclusive, es tan interesante porque es independiente de las ideologías de los gobernantes de turno. O sea, hay una visión de que la corrupción es algo que no es tan malo, que el Estado puede ser sucateado de diferentes maneras. ¿Sí? Esto quiere decir amiguismo, quiere decir clientelismo, quiere decir hurto directo, quiere decir las 1001 formas de licitaciones falsas que hay, truchas. Es decir, todas esas prácticas que existen en Uruguay y que obviamente existen en todos los países latinoamericanos. Entonces hay que preguntarse también cuáles son nuestras matrices que hacen que en toda esta región no haya un solo país que pueda decir, ni Costa Rica, ni Cuba, ni Brasil, ni Ecuador, o sea, no a ninguno se salva de encontrar espacios importantes. Tenemos la ventaja, una al menos. Somos pocos, deberíamos ser más manejables. Obvio. ¿no? No conocemos todo. Sí, pero no pasa eso. No, justamente prima el corporativismo, prima la corrupción de los diferentes. El Uruguay está lleno de corporativismo. Y yo creo que inclusive hacemos una especie de darwinismo al revés, en la cual las personas menos competentes llegan a espacios estratégicos y yo lo he visto en varios lugares y hacen cualquier desastre, o si no hacen cualquier desastre... Proceso darwiniano inverso. Claro, y si no hacen desastre, hacen a la uruguaya, burocratizan, administran... Atan con alambre. Tenemos que hacer una pausa, despedirle y agradecerle por su presencia al antropólogo Guibú. Muchísimas gracias de verdad. Gracias. A la vuelta, reflexiones finales de los panelistas. Ya venimos. Una gana de... Cuando se trata de tu familia, hay cosas en las que no dudas. Un excelente equipo médico, rapidez de respuesta, orientación telefónica y policlínicos abiertos las 24 horas. SEM, cuida lo que más querés.